Listo. Buenas tardes a todos. Eh, en esta ocasión presentaremos la ciencia del derecho desde la época más antigua, o sea, desde donde comienza hasta la modernidad. Bueno, esta comienza con la monarquía, que como ya dije, esta fue la época más antigua de Roma. Esta estuvo gobernada por 7 reyes, uno de ellos como fundador de esta época monárquica, el cual es Rómulo. Es decir, aquí comienza, con este primer rey de Roma, y cabe mencionar que esta época finalizó con la expulsión del último rey en el año 509 a.C., quien fue Tarquino el Soberbio. En esta época predominaba una costumbre. Este era el mores maiorum. Esto significaba que se guiaban por los valores y las tradiciones de los antepasados. Posteriormente surgió un derecho, el cual era el ius civile, que este derecho era el que tenían solo los ciudadanos romanos. Este abarcaba temas como los litigios, familia, herencia, entre otros. Este derecho lo ocupaban para comunicarse entre ellos. Y por último, así como para resumir, a finales de la época monárquica y con esto de inicio a la República Romana, aparece la ley de las 12 tablas, que esta fue la primera vez que el derecho romano fue escrito y con una sanción añadida, por lo que se entiende que pasaba a ser una ley como tal. O sea, esta contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, más bien. Bueno, el periodo de la República comienza en el año 510 y podría decirse que se expande hasta el 27 a.C., pero con decadencias. Bueno, como ya se nombró anteriormente, esta comenzó con la ley de las 12 tablas y en esta época la jurisprudencia podía ser laica o pontificial. En este caso, la jurisprudencia laica hacía referencia a la interpretación legal de las autoridades, como puede ser el mismo emperador. Y además de que tenemos el cabere, agere y respondere. Con el cabere nos referimos cuando un individuo se compromete a realizar una acción y debía dejar una garantía para que se pudiera cumplir el contrato, para que asegurara el contrato. El agere se le dominaba el proceso de la demanda y el respondere era la contesta de la demanda como tal. Bueno, luego de esta comienza el principado, perdón, que comienza en el año 130 a.C. hasta el 230 después de Cristo. En esta época, como se ve en la imagen, gobernaba César Augusto, el cual es recordado por poner fin de la era de la República en Roma y dar paso a la época del Principado. Surgieron instituciones republicanas durante el Principado, como la magistratura, el Senado, la Asamblea, pero en este caso las magistraturas encontramos, pero perdón, disculpen, en el caso de las magistraturas encontramos los cónsules y los pretores, pero con una autoridad disminuida, puesto que el mismo Augusto tomaba decisiones sin consultar. El Senado, por otra parte, estaba constituida de una asamblea de ancianos, la cual cumplía el papel de formulación de políticas y la administración del gobierno. Y por último, la asamblea era un órgano formado por ciudadanos romanos para llevar a cabo decisiones tales como elección de magistrados, juicios políticos y entre otros. Bueno, y para finalizar con esta época, también surge la jurisprudencia clásica, que estas son algunas características, bueno, algunas características de esta más bien, fue la consolidación de la jurisprudencia, la estabilidad legal y por último el cristianismo y el derecho romano. Bueno, aquí encontramos la reforma del emperador Diocleciano. Bueno, este emperador dio un giro de 360 grados al imperio romano. Entre las más importantes podemos encontrar una reforma monetaria, eh, que quiere decir que introdujo un nuevo sistema monetario, y la tretarquía, que consistía en una división del poder y una división del territorio. También la desaparición del consulado, que este es un claro ejemplo de cómo la República Romana se estaba eh, de- desmoronando de a poco, debido a que el consulado era la magistratura más alta. En este periodo, los líderes militares ocuparon sus funciones. La triarquía fue un sistema de gobierno que abarcaba residencia múltiple por parte del emperador. Retirada planificada, esto quería decir que el emperador se retiraba del poder luego de un tiempo limitado, entre los más importantes que podemos encontrar. Bueno, luego le sigue a
la época justinianea, que abarca desde el año 527 después de Cristo hasta el 565 después de Cristo. Bueno, en esta época tenemos el reinado del emperador Justiniano. Bueno, cabe mencionar que este fue uno de los emperadores más importantes, debido a que entre sus actos se puede encontrar la reconquista del Imperio Romano Occidente, codificación, o sea, aquí está una codificación del derecho romano. En esta época surge el Codex Vetus o Primus, que este era un código antiguo en español. Era una recopilación de leyes y constituciones imperiales. Esta fue la primera obra bajo el reinado de Justiniano, que posteriormente surge la Codex Repetitae Praelectionis, que esta fue promulgada en el año 534 después de Cristo, y esta tenía la función de aclarar los principios legales del Código Justiniano, además de facilitar el estudio y comprensión del derecho romano. Bueno, desde el siglo I al siglo XII encontramos el decreto, que esto da pie al derecho canónico, que consistía básicamente en las divisiones eclesiásticas, las cuales eran emitidas por la autoridad religiosa. Es decir, que el derecho se combinó con la religión para darle un toque más moral y religioso, por así decirlo. Bueno, este derecho canónico abarcaba del siglo XI hasta el siglo XVI. Este derecho tenía que ver con las relaciones religiosas y el derecho. Es decir, abarcaba temas como la jurisdicción eclesiástica, normas reguladas entre comillas con la fe o la moral, igual que surge el ius común, o el derecho comune. Se basaba en el derecho romano y el derecho canónico y establece principios jurídicos que se caracterizaban la interpretación y coherencia del derecho. Bueno, del siglo XVI hasta la actualidad podemos encontrar el positivismo, que fue una corriente filosófica que se caracterizó por una observación empírica y una evidencia concreta como base para el conocimiento del derecho. Y además se encuentra el humanismo, la cual fue la influencia en los clásicos como Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y John Locke. El derecho comienza a moldearse como un instrumento y elemento del Estado, adquiriendo la fisonomía positivista que tiene en la actualidad en la mayor parte de los estados no descendientes del archipiélago británico, como Latinoamérica y Europa continental y derecho continental. Bueno, y para finalizar, em, como ya fue explicada, cómo surge el derecho romano desde la época de la monarquía hasta la modernidad, creo que nos podemos despedir porque ya fue explicado. Sí,